Vale, vamos a probar. ¿Se escucha? Sí. No, por lo menos se ve en la ondita. Pero no está grabando Hola. Vale, es que si hablo para... Vale, a ver. ¿Mejor? Parece que sí, ¿no? Entre por L. El L, claro. Sí, Entra lo mono. estoy grabando en un canal nada más para después no tener que eliminarlo porque para que ocupe la mitad. Hay una persona en la puerta. Pues si quieres comentarle algo, no sé. Que llega a tiempo. Sí. Vamos a dar, si nos importa, un par de minutillos más por si viene algún rezagado y comenzamos. Vamos, no vamos a tardar mucho más, estamos ya aquí todos preparados. Sí, pero bueno, lleva una camiseta de Sakato. Probable que entre. Lleva una camiseta de un grupo punk. Yo no voy a decir nada. Lo va a presentar. ¿Nos va a presentar siquiera? Ah, bueno, sí, venga, te voy a Como presentar. eres, ¿no? Es decir, Vale, se escucha, ¿no? este soy un montón. Sí, un poco. Bueno, no, porque como voy a hablar mirando para el frente. Pero es que acopla. ¿No? Se oye el ruido desde. Bueno, Buenas. Sí, estábamos por si venía alguien más, que ha venido porque también la hora no acompaña. mira, Online sí tenemos unos cuantos más que han venido online. bueno, Sí. Pues no sé, Bien, damos 2 minutillos y empezamos en el 35. sí, hemos dicho el 35, empezamos el 35. Venga. Si ya viniera alguien más, pues que se vaya conectando o vaya entrando y ya está. ¿Este es ese? Sí. Vale. Es que para si alguien habla por online que se escuche desde aquí. ¿Y G? Pues yo voy a decir Greña. Ah, como entonces aparece el nombre. Sí, aparece el nombre también. Greña. Ah, Vale. Un minutillo más y vamos dándole. Antes me presentas, ¿te apetece presentarme? Aunque estemos aquí. sí, hombre, porque la gente online no nos conoce. Anda, cagado de hambre. Yo, no. Delincuente. Menos uno y el resto no sé quiénes son. Se lo pasó también a un chaval de Ceuta, que me enteré, pero creo que trabajaba, que yo al final no podía. Yo lo paso unos cuantos que que decían. más tarde, si es que hasta ahora quién te apetece, no te apetece salir de casa. Y los compas de Gijón también dicen que iban a estar. No sé si será alguno de estos. Bueno. Pues son y 35, creo que podemos ir dándole, ¿no? Vale. Si alguien más se conecta o aparece, pues que se vaya incorporando sobre la marcha. Bueno, pues ya está. Vamos a empezar una de las formaciones del sindicato. Como recordamos aquí en Granada, estamos intentando hacer un par de actos al mes, ¿no? Ya de sindical, pero bueno, también un poco de más aspectos. Ya hicimos recientemente la de hostelería, que gustó mucho, ¿no? La de la situación de la hostelería, sobre todo aquí en Granada con el convenio provincial. Y bueno, hoy tenemos la formación de sindical, que nos la dará el compañero Frank, es el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Granada, ¿no? Junto con otras compañeras porque que llevan la secretaría, pero bueno, así la charla sí que la va a dar él. Y bueno, yo creo que sin más podemos dar ya paso a la formación de Derecho Laboral. Pues perfecto, voy dándole. Primero sí que voy a intentar hacer lo más breve posible, que es una formación bastante básica de derecho laboral. Principalmente vamos a hablar de materia legal, no vamos a entrar tanto en otros temas, aunque si tenéis dudas o queréis conocer un poco de estrategia, de cómo puede actuar el sindicato ante X medidas o cualquier cosa, ir preguntando y vamos contestando en cualquier momento, no hace falta que esperéis al final de la charla y demás. La mayoría de los temas que vamos a tratar son cosas que nos están llegando constantemente al sindicato, entonces creo que es importante pues explicarla un poco, darla a conocer y formarnos para atajar estos puntos. Si os parece bien,
vamos a limitarla en torno a unas 2 horas, que yo espero que sea menos, pero si vemos que estamos rondando las 2 horas o por ahí, pues si os parece terminamos el punto en el que estemos y si queréis o os parece interesante, pues la podemos continuar otro día, en otro momento, así tampoco nos saturamos demasiado. Y bueno, antes de comenzar lo que es la materia más en sí, me gustaría hacer una pequeña introducción al marco legal en el que nos movemos, que como imagino sabréis que es el Estatuto de los Trabajadores, que es donde vienen recogidos los diferentes derechos que tenemos como en nuestro ambiente laboral, en nuestra relación laboral. Recientemente este se ha modificado, a grosso modo nos ha modificado en gran parte, habla mucho de la reforma y como un gran éxito, pero los aspectos más importantes no se han modificado, siguen exactamente igual que en la última reforma. Y es importante conocerlo porque es el marco básico a partir del que nuestros derechos solo pueden incrementarse a través de un convenio. Es decir, que si conocemos el estatuto, todas nuestras condiciones ya deben ser superiores. Vale, los convenios siempre suelen ampliar las condiciones de nuestra relación laboral. Digo suelen porque hay pequeños puntos en los que el Estatuto de los Trabajadores abre pie a que se empeoren un poco. Ahora explicaré algunos ejemplos de en qué puntos puede estar un poco por debajo el convenio de lo que es el Estatuto. No son temas salariales, no son temas relativamente tan importantes, pero eso. Ahora ir explicando algunos ejemplos donde se puede o no. Para acceder al estatuto, si queréis verlo en más detalle, es súper fácil, simplemente en internet ponéis Estatuto de los Trabajadores, miréis que está en fecha y en la página del gobierno siempre está actualizado. Y para el tema del convenio, como sabéis, existen distintos tipos de convenios en función de en qué rango de actuación tenga ese convenio, que puede ser bien estatal, bien provincial, bien autonómico o bien de empresa. Y siempre en cada uno de estos escalones nuestros derechos tienen que ir aumentando. Es decir, un convenio estatal nunca puede ser peor que el Estatuto de los Trabajadores. Y uno provincial no puede ser peor que un autonómico, ni un autonómico peor que un estatal. Sin embargo, en el de empresa, ahí sí que hay algunas cosas que si queréis las explicamos en qué puntos concretos, puede empeorar un poco respecto a uno provincial o a uno autonómico, pero nunca inferior al Estatuto de los Trabajadores. Con la nueva reforma eso ha cambiado un pelín y en algunos temas pues ya no se puede. Por ejemplo, en el salario, tú no puedes tener un salario por convenio de empresa inferior al que te corresponde en tu convenio sectorial de hostelería de Granada, por ejemplo. Ya que estamos hablando antes de la formación de hostelería. Vale, pues para ver qué convenio tenemos, el convenio tiene que venir el contrato explicado, qué convenio del que se está aplicando y simplemente es comprobar que está bien, que muchas veces que la empresa no te da la información correctamente, sino que te pone un según convenio o te aplica un convenio que no es el correcto. Simplemente ves si la empresa tiene un convenio, que eso hay un buscador de convenios, donde tenemos la propia web del sindicato por si queréis buscarlo, y ver que si hay algún convenio sectorial de algún tipo, autonómico, provincial o estatal, y simplemente compararlo. Si hay alguna cláusula, te está aplicando, por ejemplo, un convenio sectorial que se ha aplicado a la provincia de Granada y es inferior al autonómico o al Estatuto de los Trabajadores, esa cláusula automáticamente es nula. Y si el convenio entero es inferior, automáticamente el convenio es nulo. Se podría impugnar el convenio fácilmente. Vale. Última cosita en torno a los convenios y el marco legal que nos movemos. Con la última reforma ha vuelto la ultraactividad. ¿Qué es la ultraactividad? Antes los convenios tenían una fecha de caducidad. Tú firmabas un convenio como sindicato y te daban aproximadamente, bueno, depende del convenio que firmaras, pero tenía una fecha en la cual ese convenio era válido. Y si pasaba esa fecha, pues aplicaba el de rango superior. Tú estabas en el convenio, por ejemplo, de hostelería de Granada, si caducaba, pues se te aplicaba el estatal. Eso ha desaparecido y ya se ha recuperado la ultraactividad, es decir, que está vigente hasta que se tumbe o se renueve el convenio con los sindicatos y con las personas afectadas. Vale, pues si no hay más dudas del marco legal, vamos entrando ya a lo que es más materia. Vale. Pues, ¿qué es lo primero que vamos a explicar un poco? Pues lo primero que nos encontramos cuando entramos a trabajar, el contrato. El contrato ha sido modificado en la última reforma, no sé si estáis al tanto, y se ha refundido un poco algunos tipos de contratos. El eventual ha modificado, en esencia sigue siendo el mismo, pero se ha modificado un poco, sobre todo en la duración del convenio máxima del contrato. El obra y servicio desaparece
y se ha modificado también un poco el fijo discontinuo. Esas son las principales modificaciones en cuanto a contratos con la nueva reforma. Lo que sí quiero comentar de los contratos es que los contratos firmados antes de marzo, que es cuando se aplica la nueva reforma, de forma efectiva, siguen siendo válidos. Y pongo las comillas porque la mayoría de los contratos temporales, ahora veremos por qué, están en fraude de ley. ¿Por qué? Bueno, también conoceréis que se ha anunciado muy platillo que ahora el contrato indefinido se presupone que todos los contratos son indefinidos bajo la nueva reforma. A priori son indefinidos. Pero la cosa es que esto siempre ha sido así, se ha anunciado siempre, ahora bien apareció en el estatuto tal cual, pero en realidad para que no sea indefinido deben de haber unas causas muy concretas. Y esto siempre ha sido así y la jurisprudencia así lo demuestra. Si esas causas no son las correctas, pues estaríamos ante un indefinido. Entonces, pues, por así decirlo, la mayoría de los contratos estaban en fraude de ley y ahora siguen estándolo, aun con la nueva reforma. Vale, pues entonces, ¿por qué no es tan habitual el contrato indefinido? ¿Qué características tiene que tener un contrato temporal? Vale, pues como decimos, con la nueva reforma laboral se simplifican en dos tipos eventuales. Ahora solo pueden ser por circunstancias de la producción o por sustitución, a grosso modo. En ambos casos, lo primero que tiene que aparecer es una causa debidamente justificada. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de sustitución, tiene que aparecer el nombre y el apellido de la persona que está sustituyendo y la causa de la sustitución. Por ejemplo, estás sustituyendo a María por una causa de embarazo. Tiene una baja por maternidad y tú vas a sustituirla durante ese tiempo. En el caso de las circunstancias por la producción, debe aparecer concretamente qué causa, qué aumento de la producción ha ocasionado que tú tengas que estar de temporada. Y esta causa debe ser algo excepcional. No puede ser algo típico, puede ser previsible o no, pero tiene que ser algo excepcional. No me vale el típico que hacen muchos hosteleros de no, es que en verano aumenta la producción, aumenta todos los años. O estamos en la campaña de Navidad, aumenta, todos los años aumenta en Navidad. Esto sería un fijo discontinuo si tú quieres contratar a una persona solo en Navidad. Vale. Además, la causa tiene que ser cierta. Puede ser que sí que haya un aumento por X cosas, pero tiene que ser un aumento real y contrastable. Y aquí pongo un ejemplo mío concretamente de la realidad en la que afronto, por ejemplo, en mi trabajo. Yo he empezado un trabajo nuevo ahora, el mes pasado, en una fábrica, y me han hecho un temporal, como la mayoría de los contratos que hacen. El contrato temporal, tal como parece, estaba justificado. Estaba puesto que era por un pedido, especificaron el pedido, que era su cliente mayoritario, Mercadona, tal, y entonces, pues a priori tú lo lees y dices tú, vale, pues sí, existe este pedido. Pero ¿qué pasa? Que no es cierto que esa sea la causa de mi contratación. La causa de mi contratación es que habían echado a personas que estaban también de temporales, estamos ahí encadenando temporales. No dudo que haya un pedido de Mercadona, pero no es algo excepcional. Constantemente su principal cliente le está haciendo pedidos y constantemente está encontrando personas temporales para cubrir esos pedidos. Entonces, no es una excepción, es la norma. Por lo tanto, tendría que ser un contrato indefinido. Y bueno, estamos peleando por ello, porque los contratos que estemos teniendo sean indefinidos. También es importante que esté acotado en el tiempo. La duración debe aparecer y tiene que estar en unos márgenes que están establecidos en el propio estatuto. En el caso de los contratos por sustitución, pues puede alargarse tanto como dure la sustitución. Si está de nuevo con la baja por maternidad, tanto como dure esa maternidad. Si está de baja, pues si está sustituyendo a una persona de vacaciones, pues tanto como duran las vacaciones. Que esto es algo nuevo que introduce la nueva reforma. Antes no se podía cubrir una persona por vacaciones, ahora sí. La duración sería lo que dura las vacaciones, más, como máximo, unos 15 días antes para que te acostumbres al puesto. En el caso de las circunstancias de la producción, pues depende de si es previsible o es imprevisible este aumento. Si es imprevisible, si la empresa no tenía constancia de que iba a producir este aumento, puede ser un máximo la duración de 6 meses, contando una posible prórroga, pero dentro de esos 6 meses. Es decir, pueden hacerte 3 meses y ampliarte tus 3, o 2 y 4, o 4 y 2. Pero no pueden hacerte 6 meses y luego ampliarte esta duración de contrato temporal. Vale, salvo que convenio diga lo contrario. Y esto es una de las cosas que di al principio, que algunos sindicatos, cuando firman convenios, pueden modificar. Y normalmente lo modifican en este caso un poco a peor. Es de las pocas cosas que puede estar por debajo del estatuto.
Por ejemplo, de nuevo, en mi empresa, el convenio de mataderos de aves y conejos establece que la duración máxima del contrato temporal es de 1 año. Entonces, sería 1 año en una posible prórroga. No puedes tener más de 2 prórrogas. En el caso de que sea previsible este aumento, y con previsible vuelvo a lo de antes, no es en verano aumentan las ventas, es que preveo que va a haber un aumento, pero era un aumento en un principio inesperado, no es algo que sea repetitivo en el tiempo, no es algo que sea parte estructural del funcionamiento de la empresa. Pues en ese caso sería un máximo de 90 días la duración del contrato, y esos 90 días no pueden ser continuos, independientemente del número de personas a las que afecte este aumento de la producción. Tú puedes contratar a 10 o 20 personas, pero no pueden superar los 90 días de contrato por este motivo. Y con esto no me refiero solo de forma individual. Es decir, no significa que esos 90 días no puedas estar solo tú contratado, sino ni tú ni nadie. No pueden contratarme 60 días a mí y otros 60 a ti por forma predecible. Y tampoco pueden contratarte independientemente del tipo de contrato, dentro de lo que es eventual por causa de la producción. No pueden contratarte 6 meses de camarero y luego otros 6 meses de cocinero. Una sola empresa solo puede contratarte una vez con contrato eventual por causa de la producción al año. Y esa, la duración máxima, es de 6 meses. Independientemente, repito, de que seas tú o otra persona. Si esto no es así, pues de nuevo estamos ante un fraude de ley y nuestro contrato sería indefinido. Y pongo otro ejemplo. Una compañera de hostelería entró a su puesto de trabajo y le hicieron un eventual por causa de la producción. En un principio, en este caso, también le definieron un poco la causa, porque era por aumento de la producción debido a Navidad, tal, y no sé qué. Volvemos a lo mismo, es algo que se da todos los años, no debería ser temporal, pero bueno. La cosa es que había compañeros que habían estado contratados y que despidieron también con eventuales por circunstancias de la producción después de que se incorporara ella. Esto ya de por sí era motivo de fraude de ley. En este caso concreto, pues se le renovó luego el contrato y fue aún más fraude de ley porque le justificaron un aumento de la producción sin especificarle esta vez ni siquiera la causa y en baja temporada. Entonces aumenta la producción cuando ya pasó la Navidad. Pues que se lo crea otro, pero esto no tiene ningún sentido. Entonces obviamente se peleó por el indefinido y se consiguió en este caso concreto el indefinido. Por lo tanto, si no cumple los requisitos, es decir, si no aparece la causa, si no está debidamente identificada, si no es cierta, si no es válida, es decir, si no responde a una causa excepcional, o si la duración es superior a la máxima, estamos ante un fraude de ley y, por tanto, a efectos legales, nuestro contrato es indefinido. A modo de curiosidad también, por si lo queréis saber, la última vez que miré el número de contratos que se han realizado en Andalucía, el 90%, en torno al 90% de los contratos que se han realizado eran temporales. Obviamente, esto no tiene ningún sentido. No me creo que el 90% de los contratos que se hayan ido realizando obedezcan a una cosa temporal, acotada en el tiempo y que sea cierta. Son, obviamente, formas que han ido cogiendo porque nadie las reclama de pasar contratos indefinidos por temporales, porque les da unas ciertas ventajas. ¿Qué ventajas les da? Pues primero, que cuando acabe el contrato solo tienen que darte 12 días por año de trabajo, que es mucho menos de la indemnización si quieren despedirte. Y segundo, que tienen atado al trabajador. Están constantemente, durante toda tu duración, si no cumple lo que decimos, si no produce lo suficiente, si no te adapta a lo que te exigimos, no te renovamos. Entonces es una forma que tienen de estar sometiendo al trabajador, facilitándole el despido y que nadie reclama. Entonces, pues, por eso se dan tan frecuentemente este fraude. Vale, no hay ninguna duda al respecto, ¿no? He visto que está apuntando. No. Vale, pues seguimos. Otros contratos donde también se da mucho fraude y mucho abuso son en los contratos de formación. Con la reforma, los contratos de formación han cambiado de denominación. El antiguo contrato para la formación del aprendizaje ahora es formación en alternancia, aunque mucha gente lo conoce como contrato de formación dual. Y el contrato en práctica actualmente se conoce como contrato formativo para la obtención de la práctica profesional. Pero en esencia prácticamente no han cambiado lo que es los contratos. Más bien ha sido una limpieza de cara, un cambio de nombre. A modo de resumen, los contratos de alternancia se hacen para compatibilizar la jornada laboral con la formación.
Por tanto, como es obvio, tienes que estar cursando una formación, ya sea formación profesional o universitaria, que tiene que estar relacionada con las labores que va a desempeñar, que es otra cosa que a veces no ocurre. Y no tienes que tener la calificación profesional de lo que vas a estar aprendiendo, porque si no, ¿qué sentido tiene que tú estés aprendiendo una cosa que ya sabes? Vale, la duración máxima de estos contratos son 2 años y la mínima 3 meses. Y el tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% el primer año ni al 85% el segundo, que es lo máximo que puede durar el contrato. El salario va acorde a este por ciento, pero con limitaciones, no puede ser inferior al 60% y ni el 75% en el segundo. ¿Qué quiero decir? Que estoy dando muchos porcentajes aquí. Tienes que tener una parte de enseñanza y una parte de laboral. Tú puedes estar trabajando un 50% y un 50% de formación, pero tu salario no puede ser inferior al 60% del establecido en convenio para tu categoría profesional. Puedes dar más, puedes dar un 65% máximo que ponía al principio o el segundo año hasta un 85%. Y tu salario tiene que ir acorde a ese por ciento que estás trabajando, a ese por ciento de efectividad, de trabajo efectivo, que es lo que se refiere. Con respecto a esto también, cuando hablamos del salario tiene que ir acorde al máximo de la jornada establecida en convenio. Normalmente son 40 horas semanales, pero hay convenios que reducen esta jornada. Si estás a 40 horas semanales, pues el 60% es lo máximo que podrías trabajar el primer año. 65, perdón. Y cobrar como mínimo un 60 si das menos del 60. Vale. Es muy importante conocer esto porque es muy frecuente que trabajes más de ese máximo y cobres menos de ese porcentaje. Es decir, cobras un 65%, pero estás trabajando un 80%. O directamente ni siquiera estés formándote, estén usándolo para encubrir de nuevo, poder abaratar, por así decirlo, la contratación. Encubrir de nuevo un poco la actividad laboral. No suele aplicarse eso, como tampoco suele respetarse que los contratos de formación no pueden realizar horas extras ni complementarias. Tampoco pueden realizar trabajo nocturno ni trabajo a turno. Ni tampoco tener periodo de prueba. Tú estás aprendiendo, no tiene sentido que te sigan un periodo de prueba para decir rinda o no rinda. Para decir le convence o no al empresario, te está formando. Por contra, pues cuando se acabe no tiene derecho a ninguna indemnización. Por otra parte están los contratos formativos para la obtención de práctica profesional, que ya solo el nombre a mí me parece un poco una desfachatez, que tengas que tener un contrato diferente y con unas condiciones un poco inferiores para aprender a trabajar en un puesto, para aprender a trabajar, no, para ganar experiencia, a mí me parece un poco un abuso ya de por sí. Pero tema aparte, pues lo que indica el nombre es eso. Tú te acabas de sacar tu titulación, de nuevo puede ser de cualquier tipo, una FP o una universitaria, y hasta 3 años después, o 5 en caso de discapacidad, puedes realizar un contrato formativo para obtención de práctica profesional. Obviamente, no puedes haber realizado ya unas prácticas en una empresa similar, o de un puesto similar a de la formación que ya hayas realizado. Si yo he estudiado, no sé, farmacia y me quieren dar un contrato de obtención de experiencia profesional y luego lo acabo y me voy a otro, no pueden hacerlo, solo puedo hacer uno. Y la empresa tampoco puede hacerme 2 contratos, igual que pasaba con el eventual, por causas para la formación. No puedo terminar uno y que la misma empresa, aunque tenga otra titulación, me haga otro. Porque al final está incurriendo ahí un puesto y se dan como muchos indicios. Entonces, eso es ilegal. Volveríamos a lo de antes. Improcedente. Contrato en fraude de ley y, por lo tanto, contrato indefinido. Vale. En este caso concreto, la duración del contrato no puede ser superior a 1 año. Y la retribución, de nuevo, va ligada al trabajo efectivo y no puede ser inferior al 60%. Como lo mismo, aunque supuestamente es aprobación de la práctica profesional, va ligado a un plan formativo. Y ese plan formativo debe suponer un tanto por ciento del tiempo que estás trabajando, no puedes estar trabajando al 100%. Y el salario pues va acorde a eso. Si trabajas el 70% de la jornada, cobras como mínimo un 70%. Lo más común es encontrar de nuevo lo que estaba comentando antes, que cobras menos porque supuestamente estás aprendiendo, pero en realidad lo que estás haciendo es trabajar a jornada completa cobrando menos. Estaríamos ante un fraude de ley. En este caso concreto tampoco hay indemnización por fin de contrato, que esto ya deja bastante claro cuál es la intención de este tipo de contratos: abaratar despidos, abaratar costes y en resumen pues complicarnos un poco las cosas. Pues bueno, de temas de contratos creo que
que están explicados los principales que nos vamos a encontrar. Existe también, hombre, fijo discontinuo, pero el fijo discontinuo al final no deja de ser una especie de indefinido, solo que va a periodos. Tú puedes estar trabajando, por ejemplo, lo que comenté antes de la Navidad. Si siempre en Navidad hay un aumento de la producción, lo correcto sería un fijo discontinuo que te hiciera trabajar esa temporada de Navidad. Y luego tú podrías estar trabajando en otros lugares o no trabajar, ya como consideres. La cosa es que siempre tienen que llamar a ti en esa fecha concreta para trabajar, como un indefinido, pero se va a repetir a lo largo del tiempo, pero acotado en ese espacio. Y si nadie tiene dudas, sigo avanzando. Vale. Yo tengo una pequeña duda. Dime. Es decir, ¿cuántos contratos fijos discontinuos? ¿Yo puedo solapar todos los que quiera si no coinciden sus Siempre que no se periodos? pisen. Si no se pisen, yo puedo tener 3 o 4, igual que puedes tener... Sí. Aquí un pequeño inciso. Puedes tener lo que quieras, pero en el contrato a veces aparecen cláusulas que te impiden trabajar en otra empresa del sector. Son muy frecuentes, por ejemplo, en empresas en investigación y demás. Tú tienes un contrato por investigación, siempre que está la cosa de vaya que comparta lo que estamos avanzando, nuestras técnicas, nuestras cosas, pues no puedes trabajar en otra empresa mientras estés trabajando aquí del sector. Claro, del mismo sector, Del habría mismo, problemas exacto. en muchos aspectos. Depende del contrato, eso tiene que venir en el contrato, las cláusulas concretas de ese aspecto. Pero en principio tú puedes solapar varios fijos discontinuos. Y el empresario tiene la obligación de llamarte cuando se acerque la fecha de... Si no, sería un improcedente, se tomaría como un improcedente el despido. Si no te han llamado y llama a otra persona, puedes reclamar tu despido improcedente o reclamar que ese puesto te corresponde a ti, el que está ejerciendo a la otra persona. Ya depende de cómo quiera enfocarlo. Vale. Pues si quedan claras las modalidades de contrato, vamos a hablar de una de las primeras cláusulas que vas a encontrar, que al final es la jornada. Como sabéis, en cuanto a jornadas, pues tenemos dos tipos de jornadas, jornada completa o jornada parcial. Jornada completa es cuando trabajamos el máximo permitido, es decir, unas 40 horas semanales. Ojo, esta cantidad de nuevo puede regularse por convenio y puede ser un poco más baja. Los profesores, por ejemplo, tienen menos de 40 horas semanales de contrato como jornada completa. Y el convenio, por lo menos el de Sevilla, que es el que yo estaba usando de agrarios, de campo, también tiene menos de 40 horas semanales como jornada completa. Y todo lo que sea inferior a esto, a estas 40 en principio, sería el contrato a jornada parcial. A nivel de derechos, decir que independientemente de que tu contrato sea jornada completa o jornada parcial, no se van a ver afectados, salvo el tema de horas complementarias y horas extras, que lo explicaremos un poquito más adelante. Vale, la duración de la jornada, por norma, no puede exceder las 9 horas diarias. Digo por norma porque, de nuevo, los convenios, depende de la actividad, pueden ampliar o reducir esta jornada laboral máxima. Pero lo más general que vamos a encontrarnos es que si estás jornada completa, tu jornada sea de 8 horas. Entre jornada y jornada debe existir al menos unas 12 horas de descanso, independientemente de la duración. Aunque en convenio se haya pactado ampliar la duración máxima de la jornada, tú no puedes, o estés trabajando a turno, tú no puedes empezar a trabajar con 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Si la jornada supera 6 horas, tenemos derecho a un descanso de al menos 15 minutos y que, en función de lo que diga el convenio, puede ser retribuido o no. Que esto es algo que nos encontramos, sobre todo en hostelería, que no respetan estos descansos. Te ponen a trabajar y cuando acabes tu jornada, pues te vas y no has tenido ningún descanso entre medias de nada. Y además, en el caso concreto de hostelería, estos 15 minutos entran dentro del trabajo efectivo, de lo que es la jornada laboral, y están remunerados. Y con esto me gustaría poner también un ejemplo que considero interesante, que es que, de nuevo volviendo al convenio del campo, no sé si lo sabéis, el último que se firmó, que lo firmó Comisión Obrera, eliminó el derecho a descanso dentro de la jornada laboral. Entonces, no sé, creo que eran 20 minutos lo que había, pues no puso que no se pagaban, pero antes ponía que eran remunerados y ya no aparece nada. Entonces, muchas empresas empezaron a eliminar la remuneración del descanso. En vez de dar 6 horas, pues daba 6 horas 20 y esos 20 minutos de entre medias era el descanso por bocadillo que no se pagaba. ¿Por qué estoy contando esto? Porque en este caso concreto, aunque no se está diciendo que no se pague, antes se ha pagado. Y la costumbre es ley, salvo que de nuevo la ley diga lo contrario. Entonces me acuerdo que llegaban varios casos, cuando yo estaba allí en Sevilla, de
compañeros que estaban trabajando en el campo le habían eliminado esos 20 minutos de descanso. No se lo habían eliminado, simplemente que no se los pagaban. Había aumentado la jornada porque no le estaban pagando ese descanso. Y pues nada, como toda la vida se había estado pagando ese descanso y la ley no decía que no se pagara, en aquella empresa donde se estaba pagando, pues tuvieron que seguir pagándolo, al menos los que lo reclamaron. Y ahora que digo lo de la ley es norma, otro caso que escuché hace tiempo de unos compas que reclamaron la cesta de Navidad, porque todos los años le llegaba cesta de Navidad, un año no le llegó, y digo, la costumbre es ley, la cesta de Navidad no la tienes que dar. Y se la acabaron dando, porque, de nuevo, al ser un acto tan repetido en el tiempo, se considera ley. Vale. Volviendo a la jornada, que me voy por las ramas. A principios de año tiene que establecerse un calendario laboral. Y aquí tienen que aparecer los festivos y los descansos que van a disfrutar el trabajador y la plantilla en general. Y respecto al horario per se del trabajador, no aparece en el propio estatuto con cuánta antelación debe darse al trabajador, pero no puede ser inferior a 5 días de antelación, porque es el tiempo mínimo que tiene la empresa para comunicarte todo tipo de cuestiones al final. Entonces no pueden cambiarte, que lo digo porque es muy frecuente que te avisen de la noche a la mañana, cambiándote el horario, cambiándote los turnos, no pueden hacerlo. Mínimo con 5 días de antelación. Pues si quieres aceptarlo, pues yo que sé, igual te conviene, pero en principio no pueden imponerte un cambio con menos de 5 días de antelación. Vale. No obstante, de nuevo, en el convenio muchas veces viene regulado y suele ampliarse esto. Normalmente estamos hablando que la mayoría de los convenios, bueno, no la mayoría, pero buena parte de los convenios establecen 1 o 2 semanas de preaviso con la jornada laboral que tú vas a realizar. Vale. Dentro de esto también saber que tu jornada laboral existe una cosa que se llama distribución irregular de la jornada y puede modificarse sin que eso suponga que sean horas extras. Ese tanto por ciento en convenio bien regulado un 10%. Y de nuevo te van a fijarte como mínimo con 5 días de antelación. ¿Qué es esto de distribución irregular de jornada que estoy explicando? La empresa puede prever que durante un tiempo la actividad de la empresa va a ser mayor y por tanto necesita que tú estés trabajando menos horas, que estés trabajando más horas. Entonces hasta un 10% de tu jornada puedes distribuirla ampliándote las horas que des, con un máximo de 50 horas semanales. Puede tenerte unas cuantas semanas trabajando 50 horas, pero luego tiene que devolvértelas. Estás hablando de una distribución irregular. Si no te las devuelve, no es distribución irregular, son horas extras que estás dando. Y sobra decir que también puede hacerlo en aspecto contrario, de esta semana decirte, mira, va a dar 30, pero tu contrato viene 40. Si luego no has sido capaz de hacerte recuperar esas horas, es su problema, no el tuyo. Tienen que pagarte las 40 horas, que es lo que viene en tu contrato. Vale, de nuevo esto lo regula también el convenio y suelen ser inferior al 10%, pero el estudio de los trabajadores establece el máximo en un 10% de distribución irregular de jornada. Repito, tienen que avisarte con 5 días de preaviso de que esto va a suceder. Si no te avisan con esos 5 días, estén hablando de horas extras. Respecto al horario, la empresa tiene obligación de registrar horario. Esto es algo relativamente nuevo, lleva unos pocos años establecido y no existe en el estatuto una forma común de cómo tiene que hacerse este registro. Hay casos en los que se hace a papel, casos en los que se hace con la huella dactilar, casos que se hace entrando e identificándote en un ordenador. Da igual el modo, pero tiene que estar la jornada que tú has dado, cuando has entrado y cuando has salido, registrado. Y esto también es frecuente que haya mucho abuso laboral. Es muy típico, sobre todo de nuevo en hostelería, que es que en hostelería tenemos muchos casos de abuso, en los que te hacen firmar la salida y sigues trabajando, o directamente no firmes y cuando vayas a firmar, pues firmas las horas que te diga el patrón de turno, que es las que tú has estado trabajando. Esto es algo bastante frecuente y que hay que hacerle frente. Independientemente de la vía que tomemos, ya sea una confrontación más directa o una forma más legal, hay que tomar todas las pruebas posibles de la jornada que estemos dando, de la jornada real. Y las pruebas pueden ser varias, desde tomar fotos, el registro en el GPS de cuánto tiempo ha estado, conversaciones que puedas grabar. Lo importante al final es eso. Si no se está registrando la jornada, en caso de reclamación, el empresario no tiene prueba para demostrar que lo que tú estás diciendo es falso.
y la carga de la prueba recae sobre el empresario. Entonces, como que si no se está tomando registro de jornada, más papeletas para ti para demostrar tu jornada real cuál es, si es superior a la que te están exigiendo. Vale, siguiendo con el horario, me gustaría también nombrar un poco, aunque sea de paso, la nocturnidad. Como sabéis, también imagino, el trabajo nocturno está regulado. Y siempre que trabajes más de una hora, importante es más de una hora, porque con solo una hora no cuenta, a partir de entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, tu trabajo se considera nocturno. Y al menos esas horas que estás trabajando, tienen que pagártelas normalmente con un incremento salarial, que suele venir estipulado en qué cantidad se establece en el convenio de este aumento. Si tu trabajo es puramente nocturno, es decir, que la mayor parte de tu trabajo se dé de noche, no puedes realizar horas extras. Y si estás trabajando de turno y tu turno es nocturno, no puedes, hay rotación de turno me refiero, no puedes trabajar más de 2 semanas seguidas en el nocturno. Tienen que ir alternándose. Esto es porque al final trabajar de noche afecta a la salud y está regulado para eso, para que no recaiga siempre a las mismas personas este trabajo. Por último, relativo a la jornada. Lo que estaba comentando antes, que quizás sea la única diferencia en cuanto a derechos, en cuanto a un contrato a jornada completa o a jornada parcial. El tema de la hora extra y las horas complementarias. Cuando estamos en un contrato a jornada completa, todas las horas que realicemos de más de estas 40 horas semanales, en principio, que pueden ser menos si lo dice el convenio, se considerarían horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, por norma general, se pagan por encima del precio de la hora extraordinaria, de la hora ordinaria, de la hora normal. Viene de nuevo estipulado en convenio, pero por lo general se pagan por encima. Y el precio de las complementarias, que son las que se dan en contratos parciales, en contratos de jornada parcial, no se pagan por encima normalmente de la hora ordinaria. Entonces ahí tenemos una pequeña diferencia. Otra pequeña diferencia está en el número máximo que se pueden dar. Cuando hablamos de horas extraordinarias, el límite máximo son 80 horas al año. No podemos dar más de 80 horas al año de extraordinarias. De nuevo, esto por convenio puede reducirse un poquito. Cuando hablamos de las horas complementarias, cambia un poco. El máximo que podemos realizar son el 10% de lo que estamos contratados. Por ejemplo, si estamos contratados 20 horas semanales, el 10% serían 2 horas. No podríamos dar más de 2 horas a la semana de horas complementarias. Tienes que tener más de 10 horas a la semana para poder realizar horas complementarias y nunca pueden exceder las 40 horas semanales. No puedes estar con un contrato parcial y dando más horas que una persona que esté a jornada completa. Y además, una cosa muy importante que también suele pasar, las horas extras y complementarias son voluntarias, no pueden imponerlas, salvo fuerza mayor. Y fuerza mayor no es que el del chiringuito del bar Pepe quiera aguantar 1 hora más porque gane más dinero. No. Causa mayor es, pues no sé, depende, por ejemplo, si estás trabajando en una fábrica, pues hay que hacer un pedido, se rompe una máquina, joder, ha pasado un evento, una cosa excepcional que nos está obligando a aguantar 1 hora más. Te pedimos que te quede 1 hora más. O ha habido con cualquier accidente que implique que por causa de la producción tengan que... En la hostelería lo típico es que a lo mejor los clientes de una mesa no se levantan. Eso es mucho. Pero eso no es una causa mayor. Si el bar cierra a 1 hora, pues el que esté comiendo pues le dice, mira, cocina cerrado, esto cerrado, lo siento mucho. Le puedes dar una mopa. Exacto, le puedes dar que te ayuden a limpiarlo, pero no es una causa mayor. Si en el contrato te pone que tienes que echar 40 horas semanales y echar que serían 8 horas diarias, ¿no? Sí. Si echas 9, Si echas 9, pues depende, estaríamos probablemente... primero, lo que es la jornada, el máximo que tú puedes dar día, salvo que el convenio diga lo contrario, son 9 horas diarias. Como forma ordinaria, no con extraordinarias. Extraordinarias puede aumentar. Ahora, lo normal que te va a encontrar son 8 horas diarias en una jornada de 40 horas. Si llegas a un pacto con la empresa, porque al final todo se puede pactar con la empresa, que te diga que tú vas a trabajar 9 horas y te van a compensar en descanso o te van a compensar de alguna manera, pueden hacerlo, siempre que al final las 40 horas se respeten. O que des 9 horas, 9 horas, 9 horas y otro día de 5. Siempre que las 40 horas semanales se respeten, no hay problema. Y luego está lo que he comentado de distribución irregular de jornada. Hasta un 10% te lo pueden modificar, preavisándote. 5 días de antelación.
Pero esto puede ser, es decir, que se repiten esas 40 horas anuales. Por Sí, ejemplo, sí, aquí sí. en Carglass echan en la temporada de invierno echan 9 horas y la temporada, no, al revés, la temporada de invierno echan 7 horas al día y la temporada de verano echan 9. Distribución irregular de jornada, es lo que Claro, estaba te quiero comentando. decir. Sí. ¿Vale? Con la distribución irregular de jornada puede ampliarse incluso unos cuantos meses. Y es un Claro. 10% de la jornada. Con Claro, 10% pero- parece poco, pero es mucho. Sí, era para decir que ese 40% de horas semanales es en cómputo anual. Se tiene que respetar que te salga anualmente Exacto. la media. Pero claro, Y de nuevo eso, bajo pacto con los trabajadores se puede pactar de diferentes formas. Vale, y las horas extraordinarias, eso, también se pueden compensar con descanso. Si tú llegas a un acuerdo con la empresa de que tú no quieres dar horas extraordinarias, pero trabajas este día un par de horas más y te los compensas en descanso, pues puedes hablarlo con la empresa y siempre que estén las dos partes de acuerdo, porque las horas estas son voluntarias, no hay problema. Vale, pues creo que de lo que es el tema de jornada, está, bueno, una cosilla también, ahora que estamos hablando de lo de hostelería con el registro horario. De nuevo comentar que normalmente esto, el fraude que más encontramos, pues el que ya he comentado, y es típico que esas horas que se pagan en negro, porque claro, no estás registrando esa jornada, o directamente no se pagan. Estás trabajando 40 horas, cobrando 20, porque es lo que dice que tu contrato. Al momento de reclamación, te estén pagando o no, no tienes forma de acreditar ese pago en B que te ha hecho. Entonces, lo más probable es que podamos pedir que se vuelva a pagar, o que se pague como debería haberse pagado, esa cantidad una vez que se reclame. Que es una cosa que veo también bastante interesante de conocer. Vale. Vale, yo en el contrato parcial me ha entrado ahora una duda, según lo estabas comentando. Porque si yo tengo un contrato de 30 horas semanales Sí. y las horas complementarias, ¿Cuántas las voy horas? a- 30 horas Sí. semanales, y las horas complementarias las voy a cobrar a lo mismo, Sí. a mí me pueden poner una jornada de 9 horas más complementaria semanalmente y decir, pues está echando 39 y tengo un contrato de 30 horas. Y estoy echando uno de 40. Es Pero decir, que es son muy fácil voluntarias. trampear Sí, esa... sí, es muy fácil trampear. Es Quiero por eso es decir. muy frecuente también hacerlo. No te quiero decir que es que al final... La cosa es eso, que tú no puedes estar trabajando más de ese 10% y que son voluntarias, que es la diferencia. Que tú tienes tu contrato de 30 horas y no te pueden exigir Ya, dar ese 10% más de horas. vale. Eso, si no, me- perdón, no un 10, es un 30. Perdón, el 10% Claro, es un no, un 30%, 30%, decía. exacto. 30%. O sea, ¿Y si he hecho más, pasan a contar extraordinarias o es ilegal? es ilegal echar más, Nunca supuestamente. se contarían como extraordinarias. Nunca se contarían como extraordinarias. Vale. Lo único es eso, que es ilegal y le puede caer una sanción importante al empresario de turno que esté dándote más horas de las máximas. Tú las cobrarías, pero el que está cometiendo la infracción es el empresario. Claro, pero aquí la empresa gana. Si te das un contrato parcial de 30 horas y con el 30% de complementaria, ya te tengo 39 horas en vez de 40. Sí, Y es legal. sí. La empresa gana. En ese punto, la empresa sale beneficiosa. Puede jugar con esa hora. Claro. A lo que el trabajador se niega a hacerla porque son voluntarias. Pero Exacto. bueno, todo lo demás, la empresa gana. A nivel... Pues vaya. Vale. Nos pregunta también por aquí, por Jesse, un compañero, que si las horas complementarias te las piden todas las semanas, habría que modificar el contrato, ¿no? Volvemos a lo mismo. Las horas complementarias son voluntarias. Entonces, te las piden. Si te las está exigiendo, pues claramente sí que va a haber que modificar el contrato. Si te está obligando a dar 40 y tú no le estás diciendo que no, y pues tu contrato es de 40 horas. Pero si te las piden y tú te niegas, o tú las aceptas voluntariamente diciendo que sí, que quieres realizarlas, ahí no da igual el tiempo que estés llevando. Tú puedes tirarte muchos meses realizando esas horas de más, que no pasa nada. Siempre que las dos partes estén de acuerdo. Si tú te niegas, ya que veas si te amplía el contrato o no. Vale. ¿Algo más respecto a la jornada? Vale. Pues vamos a hablar un poquito también de otra de las cosas más... No. Vale. más frecuentes que nos encontramos, que es temas salariales. De salario la verdad que hay bastante poco de lo que hablar. Pero bueno, como sabéis, existe un salario mínimo interprofesional, que es el mínimo por ley que pueden pagarte, que se ha establecido, ahora había un pequeño aumento en 1.000 euros al mes, para 14 pagas, que si estás en 12 pagas, es decir, que si te lo están prorrateando,
sería unos 1.166,67 euros al mes. Y si estás en jornada parcial, pues regla de 3. Si has trabajado 20, pues te pagas la mitad, 500 euros. Esto es en bruto y es el mínimo que pueden pagarte por ley. Normalmente, esto, lo que es salario mínimo, suele cumplirse. Otra cosa es que estés trabajando en B y te paguen menos, o lo que hemos comentado antes, de que estés dando más horas de las que realmente está en el contrato y te estén pagando esa parte en B o no te estén pagando. Pero las horas que vienen en el contrato normalmente se están pagando bien. Y si están haciendo lo que he comentado antes de pagarte en B, lo que había dicho, puedes exigirle el pago y si te lo ha pagado, pues no está en registrar, pues te lo está pagando en B. No viene en tu contrato, no viene como hora extra, no viene... Así que te las tiene que volver a pagar si te pones tonto. Si el trabajo es completamente en B, es indefinido. Esa es otra. Da igual que tuviera motivos. Aunque tenga unos motivos y pudiera haber hecho un temporal de forma justificada, no te ha hecho contrato, te está pagando en B, por lo siento mucho, soy indefinido. Haber hecho las cosas bien. Si quieres reclamar, repito. Ojo, también digo, no es lo mismo trabajar en B que un contrato verbal. Los contratos verbales existen. Están limitados también, pueden estar máximo un mes de contrato verbal, es decir, sin tener la copia del contrato. Y están bastante limitados. Hay sectores en los que no se pueden y tipos de contratos en los que no se puede hacer un contrato verbal. No te pones un contrato por la formación verbal, pero sí que te pueden hacer un contrato en un bar verbal para estar un mes trabajando, mientras no se pasa del mes. Una vez que se pasa del mes ya sí por sí tienen que ponértelo por escrito explicándote todo tu... Viniendo redactado todo lo que he comentado antes, la causa, el tiempo, si es indefinido pues indefinido, etc, etc, etc. Vale. Lo que iba a comentar. Bueno, aunque estés de verbal, tienes que estar de alta la seguridad social, que una cosa no quita la otra. Que verbal sigue estando de alta y sigue siendo legal y todo correcto. Lo único malo es eso, que no tiene una copia física y que solo puede estar un mes. Vale, he comentado el salario mínimo, pero la mayor parte de los contratos o de los convenios y el propio estatuto establece normalmente una serie de pluses. Todos, repito, vienen en convenio, entonces es importante conocer el convenio para ver qué pluses te corresponden y qué pluses no. Y es bastante frecuente también que estos pluses los ignores. Los más frecuentes pues suelen ser... ¿Sí? Sí, también en relación con lo que estás contando, hay que decir también que el salario mínimo interprofesional nunca ha sido muy conflictivo, porque el grueso de los convenios colectivos aumenta un poco el salario. Sí. Entonces, el problema de los salarios y que te pagan por debajo de lo que se fija la ley tiene en relación a que muchos jefes, muchos patronos, lo que hacen es pagarte por debajo de tu salario marcado por el convenio. Exacto. Aprovechándose de que la gente, por regla general, no conoce su convenio, es difícil encontrarlo por internet, el convenio que vas a ver es uno antiguo o es de otra provincia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es fácil, pero la gente no suele tampoco comprobarlo. La gente le dice, porque en el contrato viene que va a cobrar 1.000 euros al mes y la gente dice, pues 1.000 euros al mes. Te viene el convenio detrás, te viene no sé qué, pero dije 1.000 euros al mes, no he mirado el convenio, no sé cuál es mi categoría profesional, que ahora hablaremos también de eso, y aceptan esas condiciones. claro, entonces eso, aparte de los pluses, que por regla general el salario base suele estar por encima del salario mínimo interprofesional. Pero el salario mínimo interprofesional, que está sobre todo recluido en algunos sectores que no tienen convenio o que el convenio no ha querido tener una mejora en ese sentido, nunca ha sido demasiado conflictivo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Lo que es el salario mínimo no suele ser motivo de conflicto con ninguna empresa. En algunos casos sí. De hecho, por ejemplo, recuerdo que Telepizza se negó a aumentar, no sino el anterior salario mínimo, porque pagaban el salario mínimo, se negó a implementarlo. Digo, no, nosotros no pagamos salario mínimo, pagamos lo que nos da la gana. Y tuvieron hasta la cara de defenderlo en juicio, que no fueron ni por decir, oye, que te hemos pillado. Ellos siguieron para adelante con su aquí mando yo, y hasta que el juez le dio, o estáis colando y le puso unas cuantas sanciones, no, ellos siguieron pagando el salario mínimo. Tuvieron bastante jeta los de Telepizza, que ahora están de ERTE en Pizza Hut, que son los mismos. Son los mismos. Sí, son los mismos. ¿Ah, sí? Sí, venía en el correo de las compas de Gijón. Vale. Protegiendo los complementos. Es importante conocer los complementos, vienen todos en el convenio, por eso es importante conocer el convenio. Lo que había comentado antes de cómo conocer el convenio, tiene que venir en el contrato. Y si no viene o está mal explicado, que ya les vale, pues mira si tu empresa tiene uno y si no, cuál sería el sector en el que estés trabajando. Si estás en hostelería, pues busca uno de hostelería de provincial, si no hay provincias autonómicos, y si no, pues vamos escalando. Pero vamos, de hostelería concretamente está en todas las provincias.
un convenio propio. Los plus más frecuentes que te vas a encontrar, pues nocturnidad, que de hecho está regulado también en el Estatuto de los Trabajadores, y está siempre. Por transporte, siempre que tengas que desplazarte lo suficiente, bueno, depende un poco en el convenio, pero al final si tienes que desplazarte para ir a tu centro de trabajo, es bastante frecuente que te encuentres con un plus de transporte. Plus de idioma, si tienes que conocer un idioma más, por ejemplo, en comercio, tú estás trabajando de dependiente, tienes que conocer un idioma, pues idioma es un incremento salarial. El quebranto de moneda, si trabajas en caja, son también pluses muy frecuentes, que el quebranto de moneda es un plus que te dan por estar cobrando el dinero a los clientes. Incluso hay unos plus bastante curiosos. Por ejemplo, en hostelería nos encontramos con el plus cultural, que son 300 euros más, en torno a 300 euros, que te dan en septiembre por motivos culturales. Si no trabajas de forma indefinida, te lo pueden prorratear. Si vas a 3 meses, pues te prorratean esa parte correspondiente. Pero son 300 euros que suelen ignorar. Bueno, la de mataderos, que es donde estoy yo, por ejemplo, se establece un plus por pena si tú eres una de las personas que está viendo al animal. Y... sí, ¿Tú tienes plus por pena? No, yo no veo los animales. Dan penita y entonces pues te pagan un poco más. Donde sí encontramos mucho fraude laboral es lo que ha dicho Fran, y es respecto a la categoría profesional. Normalmente el convenio establece un salario por encima del salario mínimo interprofesional. Y no solo es que establezca un salario por encima, sino que cada categoría profesional tiene un salario asignado. En tu contrato te va a aparecer cuál es el puesto que tú estás desempeñando. Y ese puesto debe aparecer en el convenio detallado cuáles son sus funciones. Como he dicho, cada puesto tiene una categoría profesional. Y hay puestos que cobran más que otros. No cobra lo mismo un camarero que un ayudante de camarero. Y lo más frecuente es que cuando tú estés de camarero, el contrato que te hagan aparezca como ayudante de camarero. Hay veces que es así de obvio. Tú dices, estoy trabajando solo en un bar de camarero, ¿a quién ayudo? ¿Dónde está aquí el ayudante? Y hay veces que no es tan obvio. Igual estás trabajando en un almacén, te han puesto mozo de almacén y tú dices, pues sí, pues soy mozo de almacén. Pero te pones a revisar las funciones y dices tú, ay, pues no soy mozo de almacén, soy almacenero, que resulta que cobro 100 euros más al mes. ¿Qué está pasando aquí? Como digo, las funciones tienen que aparecer detalladas en lo que es el convenio. Todos los puestos de trabajo. Y si tus funciones son superiores, tu categoría profesional es superior. Puedes ejercerlo durante un tiempo, sí, un breve periodo de tiempo, en plan de, tú puedes ser ayudante camarero, que el camarero se ponga malo y que estés cubriendo durante una semana al final ese puesto. Esas horas de más deberían pagártelas como camarero, pero tu categoría profesional sigue siendo ayudante, lo que pasa es que has tenido que hacer unas funciones superiores. Pero acotado en un tiempo. No te pueden contratar como ayudante y tenerte, vale, aquí tienes el bar solo. Eso tú estás haciendo camarero. Volviendo al ejemplo de antes, pero que vale para cualquier ámbito. Dentro de lo mismo, iba a comentar también que no puedes ejercer una función inferior a la de tu contrato. Sobre todo si estas afectan a tu dignidad. Hay veces que hay algunas que sí puedes, porque yo qué sé, si la empresa es chica y tal, pues puede que algunas funciones pues te las den. Pero si tú estás trabajando tu contrato pone de informático y te mandan a limpiar bates, pues puedes alegar que esas funciones no tienes por qué realizarlas porque no están en tu contrato y ya está. Que es importante también conocerlo, me refiero. En cualquier caso, para reclamar cualquier cosa que no te estén pagando, el procedimiento sería una reclamación de cantidades, que se puede luchar también por acción directa y demás, pero el plazo máximo para reclamar es 1 año. Es decir, no puedes reclamar a más de 1 año de antigüedad, pero sí hasta 1 año. Es decir, que si tú te acabas de entrar de que tu categoría profesional no es la que te dan, tienes 1 año para reclamar todo lo que te debían de 1 año hasta aquí, con tu nueva categoría, tus pluses que no te han pagado, etc, etc, etc. Otro plus también que considero bastante interesante, ahora que recuerdo, que es también relativamente nuevo, es con el teletrabajo, que se está dando ahora mucho. Con la cosa del COVID mucha gente empezó a teletrabajar y el teletrabajo ahora está regulado. Y dentro de los pluses de teletrabajo está que la empresa debe pagarte los gastos asociados a ese teletrabajo. Es decir, debe pagarte, al menos proporcionalmente, que en el convenio de turno suelen venir cuando se dan estos casos, cómo calcularlo, pero la luz, el internet y etc., los gastos que tú estés acarreando por estar en teletrabajo. Que esto es algo que ya te digo que casi nadie paga, pero que ahí está ese plus. Perdona, pero
durante 3 años lo que correspondía. Eso sí tiene que, Si se demuestra, a ver, las cotizaciones... tiene que compensar esa Las cotizaciones sí, pero no el resto de... No el Exacto, el dinero no. Pero si tú puedes demostrar que llevas trabajando 3 años y que, pues lo que es, exacto, la empresa tiene que pagar las cotizaciones, tú contarías hasta 3 años como dado de alta. Y... respecto a sueldo. Exacto, respecto a sueldo, es cantidad económica. Todo lo demás tiene otros plazos distintos. Igual que el tema de despido, las cantidades económicas, también el despido tiene otros días distintos, son 20 días hábiles, no es un año para reclamar ese despido. Y ahora que has dicho eso, concretamente, también, sí tuvimos una vez un caso, no sé en qué acabó porque al final lo derivamos al abogado. Pero una persona inmigrante que vino, que llevaba años trabajando en negro, obviamente, porque no tenía papeles. Y claro, una de las formas de conseguir el arraigo es el arraigo laboral. Entonces esta persona decía, puedo acreditar que llevo 3 años, puedo acreditar el arraigo laboral. Y lo derivíamos al abogado, no recuerdo en qué acabó, si al final consiguió o no, pero en teoría, con esos 3 años, pasaría a conseguir el arraigo, a conseguir los papeles, al fin y al cabo, que es lo que estamos hablando. Vale, pues terminado lo que sería el salario, no sé si hay alguna duda respecto al salario, seguimos avanzando. Vale. Vamos a hablar de, ya que lo has dicho, de despido, de la extinción del contrato. La extinción de contrato, pues es de diferentes tipos. Si te se acaba el contrato porque tú estás en un temporal, suponiendo que no estás en fraude de ley como la mayoría de temporales, te corresponden 12 días de salario, 12 días por año trabajado. Si estás de formación, lo que hemos dicho, te corresponde nada, 0 euros. Si te abandonas tu puesto de trabajo, pues tampoco te corresponde nada, es una extinción voluntaria. Tienes que hacerla con un preaviso, normalmente de 15 días, pero no te corresponde indemnización de ningún tipo. Si te despiden, aquí es donde sí te corresponde indemnización. Despide 2 tipos de despido. El despido puede ser objetivo o puede ser disciplinario. Otra cosa es cómo se califique ya en juicio. Pero la empresa lo puede despedirte de esas 2 formas. Objetivo es alegando unas causas económicas, técnicas, productivas o de producción, o por inaptitud o falta de adaptación al puesto de trabajo. Por así decirlo, sería una especie de te despido porque quiero. Porque las causas económicas no me convencen, porque la producción no está haciendo lo que yo quiero. O... Este despido es posible y tiene una indemnización de 20 días al año trabajado. Y tienen que avisarte con 15 días de antelación. La otra forma de despedir es de forma disciplinaria. ¿Qué es de forma disciplinaria? Pues que le haya faltado respeto a algún compañero o al jefe, que falte mucho al trabajo, que esta es muy usada en fraude para un fraude, despedir en fraude, que es alegar que estás bajando de forma voluntaria el rendimiento y esto luego encima ni lo demuestran, en plan de ha bajado el rendimiento, despido disciplinario. ¿Y por qué es muy frecuente? Porque el despido disciplinario no tiene indemnización ninguna y además no tiene preaviso. Has cometido una falta lo suficientemente importante como para acarrear un despido disciplinario y no tengo ni que avisarte con X tiempo. Sobra decir que cualquiera de las 2 causas debe estar debidamente justificada. Si es objetivo, tiene que estar justificado el porqué del despido, esas causas que está alegando, sean económicas, productivas o la ineptitud que estamos hablando, que no está adaptando correctamente al puesto de trabajo. Y si es disciplinario, tiene que estar acreditado. No pueden despedirte con un disciplinario bajando el rendimiento si tú no has bajado rendimiento, si no aportas ninguna prueba. Y no pueden despedirte por acumulación de faltas si no has tenido ninguna falta. Normalmente, para que un despido disciplinario sea correcto, tienen que ir aplicándote una serie de faltas. Porque además, volviéndolo de rendimiento, es continuado en el tiempo. Si la empresa ve que tú estás dando rendimiento, lo más normal es que te ponga una sanción. Que por cierto, las sanciones, de nuevo, vienen reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y ampliadas en convenio. Ampliadas es, cada profesión al final pues tiene unas sanciones típicas de la profesión, unas cosas que tú no estás cumpliendo dentro de tu profesión. Y esto también es importante conocerlo porque muchas veces las sanciones que pone no existen. Te pone una sanción que me he inventado, no aparece en convenio, no aparece en el estatuto, pues esa sanción no es válida. También, cuando te haces un despido disciplinario, te lo pone muchas veces por acumulación de faltas, pero las faltas tienen una caducidad. Las faltas leves estaban en torno a semanas y las faltas graves en torno a meses.
Entonces, pues, depende de nuevo el convenio, el estatuto en cuanto lo regule concretamente. Pero tienen que darse en el periodo de tiempo suficientemente corto como para acarrearte un despido disciplinario. Ahora, vamos a lo que estaba comentando antes de la calificación del despido. El despido luego, ya en función de lo que diga un juez, va a ser procedente o improcedente, o nulo. Eso lo vemos ahora también después. Si es procedente, lo que he comentado. En caso de un despido objetivo, pues tienen que pagarte unos 20 días al año, por año trabajado. Si es un improcedente, es decir, que te haya dicho que tú estás faltando al trabajo, me lo he inventado porque no he faltado, pero te he hecho un despido disciplinario, el juez lo mira, pero esta persona no ha faltado. 33 días por año trabajo, no son 0. ¿Por qué es tan frecuente que tiren de despido disciplinario? Porque no le acarrea ninguna consecuencia al empresario. El empresario tira un disciplinario, no te paga indemnización de ningún tipo. ¿Qué reclama? Te lo pago. ¿Qué no reclama? Pues ya está. No le va a suponer ninguna sanción a la empresa de ningún tipo. Entonces, pues, ay, perdón, que me he equivocado. Pero si tú no te das cuenta, ese dinero no lo recibes. Además, para impugnar un despido, tienes 20 días hábiles para reclamarlo. Si te se pasa ese plazo, pues tampoco podría reclamarlo, se contaría como procedente y te pagarían menos de lo que te corresponde. Entonces la empresa lo más normal es que no reconozca al improcedente, que tire de un objetivo o un disciplinario, que es más frecuente, y si cuela, cuela. El trabajador tiene derecho a que las representaciones sindicales, ya sea de comité o de sección sindical, se persone en la representación sindical para ver una especie de expediente contradictorio, ¿no? Efectivamente. Y si existe una sección sindical, de hecho, la empresa tiene obligación de comunicárselo a la sección sindical a la que esté afiliado el trabajador. Si tú le dices a la empresa, estoy afiliado a CNT, AIT y tenemos sección sindical, pues la empresa tiene que comunicarle al sindicato, pues, esto, las pruebas y los motivos. Vale. Hay casos en los que el despido no solo es improcedente, sino que se considera nulo. ¿Qué significa nulo? El despido es libre. El despido en España, por desgracia, es libre. Esto que estaban diciendo también en el caso de los ERTE, en el caso del COVID y demás, ¿se ha prohibido el despido? No se ha prohibido el despido en España es libre, es muy barato, 30 días por año trabajado, y esto también es una de las causas de temporalidad tan grande que tenemos, porque al final despedir es barato y no hay ningún problema. La cosa es que, aunque despedir sea fácil y sea libre, reconocido como improcedente, hay casos en los que no se puede despedir. Y no se puede despedir siempre que afecte a uno de tus derechos fundamentales, a tu libertad de expresión, que te atente a tu género, porque te despidan por ser mujer, o por racismo, o por ejercer tus derechos sindicales. Y con derechos sindicales... ¿Ha habido aquí un eco? Ah, no. Alguien ha dicho claro. Ah, vale. Creo. Vale. No te pueden despedir por ejercer tus derechos sindicales. Y con tus derechos sindicales no solo me refiero a por estar en un sindicato o por tener una sección sindical, sino por reclamar cualquiera de tus derechos que te corresponden. Por ejemplo, categoría profesional, lo he comentado antes. Me están aplicando ayudante de camarero, yo soy camarero, le reclamo un año de cantidades. El empresario me despide. Yo estoy ejerciendo mis derechos sindicales aunque no es a través de un sindicato. Yo estoy ejerciendo mis derechos yo estoy luchando por mis derechos laborales. Si te despide, eso es un nulo. O podemos luchar por el nulo. Te cosas que el juez encuentre un motivo distinto a ese despido. Pero si el motivo es ese, y cuando tú estás luchando por tus derechos, lo más normal es que el juez dé por válido que el despido viene a raíz de eso, sería declarado nulo. ¿Qué significa que sea declarado nulo? Significa que que tú quieres, puedes optar por la readmisión o no, pero si optas por la readmisión, tienen que pagarte todos los salarios de tramitación que te corresponderían hasta la reincorporación del puesto de trabajo. Por ejemplo, te despiden... Voy a cumplir el ejemplo de la compañera que hemos logrado despido nulo recientemente. Hizo sesión sindical, le empezó a reclamar cosas, le dieron un par de cositas, a la siguiente que reclamó le dijo, te vas a la calle. Se inventó una excusa, no me acuerdo qué le puso exactamente, que no se lleva bien con los compañeros. No me acuerdo, una excusa que no tenía ningún sentido y se reclamó. Este caso concreto además se consiguió por acción directa, no se consiguió mediado de ninguna forma legal, no se consiguió por abogado.
pues desde que se pactó, tardó unos 2 meses en reincorporarse a su puesto de trabajo, pues a los 2 meses lo ha cobrado como si lo hubiera estado trabajando, sin haber ido al puesto de trabajo. Si tú no quieres volver, por lo que sea, pues te correspondería el improcedente, pero tienes derecho a eso, a reincorporar tu puesto de trabajo pagando la tramitación. Otro punto importante también aquí es que en el caso de que la empresa haga un despido improcedente, la empresa cuando hace un despido improcedente también puede optar por readmitirte con los salarios de tramitación, pero eso no lo hacen nunca. Como lía la empresa, no lo va a hacer nunca. Ahora, si la persona que despide es un representante de una sección sindical, o de un sindicato al fin y al cabo, con implantaciones suficientes en la empresa, no es la empresa la que elige si opta por el reingreso o por la cantidad económica que hemos mencionado. Es concretamente la sección sindical, los trabajadores los que representa, pero que al fin y al cabo es la persona. Quiero decir, si el juez reconoce improcedente un despido a un delegado sindical nuestro con una implantación importante en una empresa, pues el trabajador puede decir que continúa en su puesto de trabajo, que le pague la tramitación, aunque no se haya declarado nulo per se. Vale. Pues sí, lo he comentado, los fraudes más frecuentes son esos, que el despido disciplinario concretamente por bajar la producción y tratar de pasarlo para abaratar costes. Plazos para reclamar, lo que he comentado, 20 días hábiles desde el despido. Antes de poner una reclamación, sea del tipo que sea, hay que poner una papeleta de conciliación, esto también es importante. Lo digo porque cuando pones la papeleta, hasta que se resuelve el acto de conciliación, el tiempo se estanca, se paraliza. Si tú estás, por ejemplo, en un despido y a los 10 días pues le pones una papeleta, pues hasta que no se resuelva esa mediación, no sigue corriendo el tiempo. Entonces, cuando termine, vuelve a tener 10 días para, en este caso, poner la demanda. El acto de conciliación, por si alguien de los que está presente no sabe lo que es, simplemente una reunión entre ambas partes, mediada por una persona que supuestamente no va a ejercer ningún tipo de juicio valor ni se va a posicionar, y que los acuerdos allí tomados van a tener validez como si fuera un juicio. Y es una cosa obligatoria antes de cualquier tipo de demanda en estos temas. Entonces, sea por cantidades, o sea por el tema del despido, o por cualquier tema de reclamar tus derechos laborales. Tienes que ponerte una papeleta. Tanto para la papeleta como para cualquier demanda, no es necesario el abogado. Obviamente, pues es recomendable. Pero existe el modelo de papeleta, que tú puedes pedir la papeleta, no va luego implicado tampoco luego pida va ligado a lo que pide la demanda, pero que puede variar un poco. Y eso, que puedes hacer la papeleta en un principio, ver qué tal la reunión, ver qué tal, y después ir al abogado, o directamente que el abogado solucione todo, o incluso puedes defenderte en un juicio sin abogado, pero acarreando tú los riesgos que te va a defender tú. Pero que es posible. La ley establece que la justicia final es gratuita, y entonces tú tienes derecho en temas laborales a autorrepresentarte. En estos casos, aunque digas que tienes la desventaja, que tienes que defenderte tú, la carga de la prueba recae en la mayoría de los casos sobre el patrón. Es el que tiene que defender de que tú no has trabajado, por ejemplo, las 40 horas semanales que tú estás diciendo que estás trabajando. Obviamente tendrás que tener pruebas porque se va a inventar las suyas. Entonces, pues habrá que tener, mientras más indicios, mejor. Pero la carga de la prueba inicialmente recae siempre en el empleado. Vale. Respecto a la baja voluntaria, comentar también brevemente. He dicho que no tiene derecho a indemnización y que la tienes que hacer con un preaviso. ¿Es esto siempre así? No. Hay casos en los que tú puedes darte baja voluntaria y cobrar una indemnización. Y es lo que se conoce vulgarmente como el autodespido. Básicamente, estos casos son cuando la empresa ha hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, es decir, te ha cambiado las condiciones de trabajo en las que estabas antes trabajando. Tú puedes alegar o que se dé tema de acoso laboral o que te esté atentando de alguna forma de la que tú ya no puedes seguir trabajando o las condiciones han cambiado. Sea lo que he dicho, acoso laboral, racismo o vulneración de cualquiera de tus derechos. Tú puedes alegar que esas condiciones te están impidiendo, que quieres irte del trabajo, pero no te vas porque quieres, te vas por esas condiciones y entonces te corresponde una indemnización. Y esa indemnización pues tiene unas cantidades variables. Si es, por ejemplo, de acoso laboral, pues serían 33 días, como si fuera un improcedente,
pero si es por una modificación sustancial de las condiciones, por ejemplo, que estabas trabajando por la mañana y ahora te quiere poner de tarde y tú te niegas, pues creo que eran unos 20 días en ese caso concreto, pero varían un poco a la baja. Y no sé si queréis que explique un poco la modificación sustancial de las condiciones de trabajo o que explique un poco nuestro modelo sindical. No sé qué preferís que empiece. Modificaciones sustanciales que la dimos ya en enero, en la charla de ERTE. Ya explicarla si queréis muy brevemente. Sí. Yo tengo una pregunta, aunque no tengo tampoco mucha idea de nada. Para los compas que están online, que la escuchen también. A cuestión de cuando tú empiezas a trabajar y tienes alguna... ¿Se escucha? Sí. ¿Algún problema derivado que te han diagnosticado a nivel de salud mental y ese estilo? ¿Qué derechos tienes en plan a la hora de, pues, con baja o despido o situaciones en el trabajo? En plan, por informarme un poco, la verdad. Es un tema bastante amplio. Por una parte, la empresa tiene la obligación, según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de que tú estés trabajando correctamente y en unas condiciones de salud adecuadas en tu puesto de trabajo. Es decir, no puede darte una tarea que vaya en contra de tus condiciones de salud. Tenemos aquí un caso concreto, por ejemplo, de una persona que tenía problemas trabajando de noche por sus condiciones que tenía. Pues la propia ley indica de que si eso afecta a tus condiciones de salud y hay un informe médico que lo acredite, no vale porque yo lo digo, pues la empresa tiene que adaptarte tu trabajo a eso. Y en este caso concreto, pues lo han puesto horario de mañana, para que pueda trabajar sin que le perjudique a la salud. Y esto se aplica a cualquier tipo. Si tú tienes un problema que te impide levantar peso, la empresa tiene que adaptarte tu puesto a esas condiciones. Si no hay forma de adaptarlo, por lo que sea, no sé, trabajas en un sitio que solo abre de noche y el caso de antes, pues entonces ya es cuestión ya también tuya de decir, yo soy el que no puedo trabajar aquí. Pero siempre que la empresa tenga la posibilidad, tiene que adaptar por esa parte a que tú estés trabajando en las condiciones correctas. Y ya no solo por baja médica, sino que esto se amplía mucho. En la prevención de riesgos laborales hay mucho de lo que hablar, pero las condiciones tuyas de trabajo tienen que ser unas condiciones de trabajo óptimas. No puedes tener una carga de trabajo que se dé contigo. Ni en caso de levantar pesos, aunque tú no tengas un problema de la espalda, no te pueden hacer levantar una cantidad de peso o no te pueden hacer trabajar con unas condiciones de seguridad que no sean lo suficientes. No te pueden subirte un andamio sin protecciones. Entonces, la cosa es que eso, la empresa tiene que garantizarte que tus condiciones de trabajo son óptimas para tu trabajo y para que tu salud no se vea afectada por ellas, de ningún tipo. Ni, aunque sea me van a dar un problema en la espalda por el trabajo que estoy haciendo, la empresa tiene que garantizarte que eso se cumpla. A tema de baja, que también me has comentado, pues tú tienes derecho a tomarte una baja y la empresa tiene la obligación de pagarte. Esto viene estipulado en el convenio en función de la duración de la baja, cuánto tiene que pagarte. Normalmente, pues los primeros días se paga menos y luego ahora se paga más y luego se paga menos, aunque depende al final siempre del convenio. En el caso de hostelería, por ejemplo, es el 100% lo que se cobra cuando está de baja. Y aquí hay un pequeño inciso. La empresa, al tema de despido que ha dicho, creo que me has comentado si puedes despedirte y demás, tú puedes tomarte una baja. Y en principio, tú tienes tu derecho a estar de baja el tiempo que necesites. ¿La empresa puede despedirte por estar de baja? Te puedes despedir si estás de baja más de X meses, creo que recordás que eran 5 meses al año o una cosa así, siempre que eso no acarree que no sea una discapacidad, así que tu baja no sea una discapacidad, porque entonces estaría atentando un derecho fundamental. Pero siempre que no incumpla eso, no podría despedirte por estar de baja. Y aquí hay tema. A efectos legales, no hay jurisprudencia que dice que cuando has despedido a un trabajador por estar de baja, si el motivo se demuestra, y esto es donde está el tema, que es la baja, contaría como nulo. Porque te estás despidiendo por cuidarte, te estás despidiendo porque tú no estás yendo al trabajo porque estás malo. Entonces sería nulo, tendrías derecho a lo que hemos comentado, que te readmitan y que te paguen toda la tramitación. El tema es que demostrar esto no solo es tan fácil.
Hay jurisprudencia que ha dicho que está demostrado de que directamente la empresa le ha dicho y lo tenía documentado la persona de, mira, es que si estás de baja te despido. Y entonces, pues de cara a un juzgado así muy fácil, pero lo normal es que se invente una excusa típica, como las que he dicho antes, bajada de rendimiento o por causa económica, que luego te den el improcedente, porque esas causas son mentiras, pero que no se pueda demostrar. La cosa es, si logramos demostrar correctamente que el despido ha sido que tú estás mirando por tu salud, sería nulo. ¿Algo más al respecto de tema salud que quiera? Y yo creo que también sería despido nulo en el momento que hay una discriminación, es decir, si han cambiado cualquier condición en el momento de, es decir, yo estoy trabajando en un sitio y de repente me diagnostican SIDA o cualquier cosa tal y cual, o hepatitis o lo que sea, y la empresa me despide, por eso entraría dentro de una discriminación. Es decir, porque el motivo de despido tal, lo mismo que con las cuestiones de salud mental. Y un atentado. Si en un momento dado me diagnostican cualquier tipo de tal y yo se lo comunico a la empresa por lo que sea y hay un despido por esa causa, ya entra una discriminación, entonces eso es nulo. Y no solo la discriminación, sino lo que estaba comentando también de atentado contra tus derechos de luchar por tu salud. Claro. Y incluso lo que estaba comentando antes, yo tengo un problema de salud que me impide hacer una función, el empresario me dice que la haga, yo me niego, si me despide, eso es nulo. Porque me está despidiendo por luchar por mis derechos y por mi propia salud. Otra cosa es que podamos justificar eso de alguna manera. Realmente, incluso para esto, si tú te vas oliendo que eso puede pasar, una grabadora te puede valer de prueba. Que el empresario te diga, los ojos te va a la calle, pues échame que me va a readmitir. La cosa es eso, intentar justificarlo la mejor forma posible. Nada. ¿Algo más al respecto? ¿De lo que hemos comentado o alguna cosilla? Vale, pues seguimos entonces comentando. Iba a comentar un poco la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que ya se comentaron un poco en enero, pero bueno, ya que es básica y lo considero una cosita bastante básica, pues vamos a comentarla. ¿Y qué es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo? Que me repito más que... cuando la empresa modifica las condiciones de trabajo las que tú estás teniendo actualmente, pero de forma unilateral. Es decir, la empresa te diga que de repente tu puesto de trabajo va a cambiar, va a cambiar la jornada o va a cambiar algunas de las cosas fundamentales que estipula el contrato. Esto puede hacerlo de forma unilateral, pero debe ir acarreado a unas causas. Y las causas pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de producción. Causas económicas hablamos cuando los ingresos de la empresa, los beneficios de la empresa, los beneficios de la empresa están bajando, o prevén, que aquí es una que nos colaron en una de las reformas múltiples que se hicieron, que la empresa prevé que sus ingresos no van a ser los que tenía estimados. Pues entonces, por esas causas económicas te puede hacer una reducción de jornada o un aumento o hacerte que trabajes un día más o imponerte cualquiera de las... modificarte un poco las condiciones a las que estabas sometido antiguamente. Pueden ser técnicas o productivas si se implementa un sistema informático que hace que tengan que reducir jornada porque el nuevo sistema lo está haciendo. Productivas si la producción ha aumentado de forma notable, o organizativas si ha cambiado el modelo organizativo de la empresa y eso acarrea que tengan que realizar modificaciones en cuanto a las personas que estén trabajando. Para hacer esto, pues lo dicho, tienen que avisarte con 5 días de antelación, si no se consideraría que no es una modificación, que lo están imponiendo y eso no se puede. Y tú puedes negarte con las condiciones del autodespido que mencioné antes. También puede impugnarse si las condiciones que dice no son ciertas. Si estás diciendo que por causa económica tú vas a tener que cambiar tu jornada a X y tú demuestras que esas condiciones económicas no son ciertas, puedes impugnarlo y seguir con tus condiciones anteriores. Vale. Iba a comentar también que se me olvidó antes comentarlo. Dentro del tema de convenio, por las mismas causas que he comentado ahora, si una empresa considera que hay unos motivos económicos lo suficientemente importantes, puede anular temporalmente alguna de las cláusulas del convenio, siempre que no sea inferior al Estatuto de los Trabajadores. Pero si tu convenio regula al alza un tema en cuanto, no sé, a jornada o a salario, un salario no puede tocarlo, pero sí que puede tocar los pluses, por ejemplo. Pues
si alega esas causas, puede anular temporalmente hasta que dure, mientras dure esas condiciones, el convenio o la cláusula concreta del convenio. Pero lo dicho, tienen que poder acreditarlo y nosotros podemos defendernos ante eso intentando impugnarlo de alguna manera. Bien sea por forma legal o por acción directa, diciendo no lo vamos a modificar porque no nos da la gana. Vale. Pues, dentro de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, no sé si tenía alguna duda. Vale. Vale, pues vamos a explicar entonces brevemente un poquito nuestro modelo sindical. Y ya en verdad creo que mira que un día había poquitas preguntas, así que va a ajustarse al tiempo que tenía previsto. Dentro de lo que es nuestro modelo sindical, como sabéis, CNT no se presenta a las elecciones sindicales. Esto, por una parte, es una cuestión ideológica y por otra parte también una cuestión estratégica. Ideológica, porque no consideramos que una persona que nos represente y que vive de eso se va a desligar al final de esas preocupaciones, entonces pues no va a defender por nuestros derechos como realmente queremos. Aparte que se crea una distancia entre la persona que al final se está representándote, el sindicalista elegido, y la base de trabajadores que están implicados en la sección o en el puesto de trabajo o en el centro o en lo que estamos hablando, o en el sector. Nuestro modelo sindical, repito, no son los comités, son las secciones de los trabajadores, las secciones sindicales. Estas secciones tienen además estratégicamente una ventaja. La principal ventaja, que no tienen que pasar por unas elecciones. Un comité de empresa tiene que ser aprobado por unas elecciones. Estas elecciones son cada 4 años, al igual que las elecciones de cualquier organismo político. Y durante esos 4 años es muy difícil revocar al comité de empresa que esté en el sillón. La elección sindical no. La elección sindical basta con la comunicación para que sea efectiva. Simplemente con yo decirle a la empresa, estos compañeros un montón de sesión sindical, obviamente por escrito, ya se da por comunicada la formación de la sesión sindical y ya goza de todos los derechos que podremos tener como sesión sindical. Y ya podemos luchar por nuestros derechos. Iba a comentar dentro de esto. El comité de empresa se reúne y dirige al resto de trabajadores. La sesión sindical funciona por la asamblea. Existen cargos dentro de la sección sindical, pero son cargos que, más que cargos, son cargas, igual que en el sindicato, no tienen ningún peso real en lo que la sección no pueden tomar decisiones de forma autónoma sin el resto de trabajadores que está en la sección sindical, y ni están remunerados ni tienen derecho a horas libres. Entonces, al final, esos cargos son una mera portavocía y además una forma de blindar a nuestros compañeros. Como mencioné antes, el ejercer tus derechos, luchar por tus derechos laborales, y aquí se incluye lo que he dicho antes de poner una reclamación a la empresa, pero también se incluye montar un sindicato. Pues el estar en un sindicato, lejos de lo que parezca, puede proteger tanto un despido. Y si tú estás como delegado sindical, pues gozas de una protección siempre que haya actividad sindical, ante un posible despido, que luego podríamos catalogar como nulo. Aparte de esto, nosotros intentamos también siempre implementar asambleas de trabajadores. ¿Qué es esto? No quedarnos solo en nuestra sección, que obviamente en nuestra sección pues, se tomarán los acuerdos que se tomen desde el sindicato como sección, sino que las decisiones y las luchas se tomen entre todos los trabajadores, haciendo una asamblea con todos los trabajadores que hay en la empresa o en el centro de trabajo o en el sector de turno, y ahí tomar las decisiones. Esto es una forma más ágil, más representativa realmente y más eficaz. Y más eficaz porque al final son los trabajadores los que están tomando lo que quieren, están pidiendo lo que quieren y están implicándose en la lucha. No es lo mismo que tú le digas a Penganito, oye, me pasa tal cosa y que luche por ti. No es el mismo conflicto, no lo siente de igual manera, ni él tampoco lo siente de igual manera. Él tampoco va a pelear porque no le estén pagando lo que le corresponde, porque a él sí le están pagando lo que le corresponde. Entonces es una forma que tenemos tanto estratégica como ideológica de enfrentarnos a una problemática en los centros de trabajo. Como digo, para constituir una sección sindical basta con preavisar a la empresa, con decirle a la empresa de que tú has comunicado una sección sindical, con nombrando un delegado sindical y con las actas de esta constitución. Y la empresa no puede negarse a ello. Ni puede negarse ni tiene que reconocerlo, pero ni la empresa ni ningún organismo. El único organismo que puede regularlo es el sindicato, los trabajadores que se han organizado. Entonces basta con la notificación por su parte.
Igualmente conviene comunicárselo también a la oficina de registro, de forma que quede registrado que hay una sección sindical en X empresa. Esta sección sindical, ¿qué beneficios nos aporta, aparte de la protección que estamos hablando? Pues existe unos derechos reconocidos a los sindicatos que no puedes tener como persona individual. Entre ellos, pues la mayoría de los convenios a derecho a información, que puede ser de forma de tablón en la mayoría, en buena parte de los convenios, y si tienes una representación lo suficientemente amplia en cualquier lugar, un tablón de anuncios para informar a todos los compañeros. Depende de nuevo del convenio y de la implementación, la vía que tiene que darte, la empresa tiene que darte la vía de comunicarte con el resto de trabajadores. Y no solo eso, en temas de ERE o ERTE, por ejemplo, la empresa tiene que negociar con los sindicatos más representativos dentro del sector o dentro de la empresa. Dentro del sindicato también te facilita promover conflictos colectivos o te da la opción de, si la empresa tiene el suficiente número de trabajadores y tú tienes la suficiente representación, incluso a reunirte dentro de la empresa para hacer las reuniones y en definitiva pues te da una serie de beneficios que no tendrías luchando de forma individual. Aparte del más obvio de todo, de forma individual no conseguimos nada en comparación con la que conseguimos de forma colectiva. Si nos juntamos somos más fuertes que la suma de nuestros individuos, porque al final las reclamaciones van a ser más fuertes, nuestro poder de acción va a ser más fuerte. Un sindicato puede convocar huelgas, puede convocar paros, puede convocar manifestaciones. Y esto, pues, al final es una fuerza colectiva que puede darnos un resultado positivo a la hora de plantear un conflicto. Y no sé si tenía alguna duda respecto al modelo, y si no, pues, en principio, nos sobra un poquito de tiempo, en verdad, que yo había calculado 2 horas de máximo. Si tenéis alguna duda o queréis hablar de algo más, algún punto que consideráis importante. Respecto a los derechos de las secciones sindicales Sí. que no tienen, como no, en el caso nuestro, como no nos presentamos a elecciones sindicales, lo que dice la ley respecto al 10%, que no superan el 10% y demás, cuando siempre en empresas mayores de 250 trabajadores, ¿a qué derechos tenemos respecto a tablón, recaudación de cuotas, distribución? Derecho a información tenemos siempre. Tenemos derecho a comunicarle nuestra información a todos los trabajadores. ¿En forma de tablón o no? Pues depende del convenio. En nuestra hostelería, por ejemplo, tenemos derecho independientemente de nuestro número de afiliados. Ya, esos derechos superiores de que estamos hablando de comité de empresa, pues hay que acreditar al menos un 10% de la plantilla. ¿Cómo acreditamos esto? Pues hay diferentes vías, pero lo más normal es al final acreditando cuántos afiliados somos y de alguna forma, si acreditas que al final un 10% de la plantilla está afiliado a CNT y IT, pues tienes tantos derechos como tiene un comité. Tiene la misma fuerza que tiene un comité si no has pasado por unas elecciones. La cosa es también luego hablar de forma estratégica cómo puede afectar a los compañeros. Hay que seguir dotando de actividad sindical y plantear la lucha para que esos compañeros estén cubiertos. Y a derechos en ese caso pues serían los mismos. Y luego le comento del hecho de convocar cualquier cosa, manifestación por supuesto, pero huelga, paro, a la hora de reclamar conflictos colectivos, a la hora de representar a los trabajadores, como parte del sindicato. Tú puedes luchar tú puedes exigirle cosas para tus trabajadores como sindicato. Eso está de base. Derecho a información, a comunicarles siempre que no interrumpa la actividad laboral a tus compañeros, independientemente del número de trabajadores. Sí, respecto a lo que comenta el compañero, es que en verdad hay que fijarse mucho en lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, luego la Ley de Libertad Sindical y luego también lo que puede haber por sentencias, ¿no? Entonces, esto del tablón siempre es curioso porque sí aparece reconocido en el Estatuto de los Trabajadores, luego en la Ley Orgánica de Libertad Sindical parece ser que es algo, una especie de pequeño privilegio que tienen los delegados de los comités de empresa. Pero claro, choca con el tema de los estatutos de los trabajadores. Entonces, existen algunas sentencias en que un caso o en otro pues se ha aprobado o no se ha aprobado, ¿no? Entonces ahí viene un poco el tema de la polémica. Pero sí es verdad que las secciones sindicales lo que tienen que hacer es luchar, tienen el derecho de la información por distintas vías, ¿no? Por electrónico y lo que sea, pero por un tablón sindical, pues ¿por qué no? Se tiene que luchar y se tiene que basar en el tema del estatuto de los trabajadores, ¿no? Y con esto también pasa muchas cuestiones.
sí es verdad que el delegado del comité de empresa sí tiene un pequeño privilegio reconocido por ley, ¿no? Que él no puede ser despedido por ser delegado. El delegado de la sección sindical no tiene ese privilegio. Lo que tiene el delegado de la sección sindical es lo que tiene cualquier otro trabajador, que si reivindica algo a nivel sindical o a nivel laboral o a nivel de que entra en conflicto por una cuestión de las condiciones de trabajo, si el juez ve que el despido viene relacionado con eso, claro, hay que proteger a las personas que reivindican cosas dentro de la empresa. Entonces, no es solamente una cosa del delegado, sino de cualquier trabajador que pide algo, ¿no? Entonces, el delegado simplemente es que es más visible, no tiene otra cosa. Pero, no es lo mismo, al ser más visible, volvemos a la protección como que está ejerciendo sus derechos laborales, su derecho a luchar por sus derechos. Entonces sí que está cubierto, sí que tiene esa protección. Nace de una fuente distinta. En el caso concreto de la persona que lucha por sus derechos fundamentales, pues estaría regulado en la propia Constitución, que al final están reflejados los derechos fundamentales, y en el Estatuto. Y en el caso del comité, pues viene la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Pero distinta ley, pero al final la función es la misma, sigue estando cubierto. Si te despiden y hay actividad sindical, estamos ante un nulo. A ver, con temas lógicos, no, si eres delegado y no vas al trabajo, pues te pueden meter un disciplinario porque no estás yendo al trabajo. Pero si tú estás realizando tu trabajo de forma habitual y normal y te despiden, pues lo más probable es que podamos pelear por un nulo. Pero eso pasa igual en un comité de empresa, no se puede despedir. Está cubierto ante nulo porque es como representante de los trabajadores y se entiende que está luchando constantemente. Se entiende, que luego va a ver lo que hace cada uno, pero pasa lo mismo. Si una persona que es representante de los trabajadores en un comité de empresa no va al trabajo o se dedica a meterse con alguien o cualquier cosa, le pueden despedir con un disciplinario como cualquier otra persona. Y vale, por aquí nos lanza una pregunta. Un compañero dice que si se crea una sección sindical y otro compañero de trabajo quiere entrar en ella, debe estar afiliado al sindicato. Hay que diferenciar asamblea y sección sindical. Para entrar a la sección sindical, tiene que estar en el sindicato, tiene que estar afiliado. Los miembros afiliados a un sindicato son los que componen la sección sindical. Si quiere participar, eso es distinto a las reuniones de la sección sindical, las que haga en el centro de trabajo o la asamblea de trabajadores, puede ir, puede opinar, siempre que la sección lo vea correcto. Si un trabajador quiere informarse o quiere participar, pues normalmente se le suele invitar a que venga a las reuniones que haga la sección sindical. Y en ese aspecto no hay ningún problema. Y si quiere apoyarse en ella, pues tampoco hay problema. Lo único es eso, que si quiere entrar en la sección como tal, tiene que estar afiliado. Hay otra cuestión que suele interesar a muchos trabajadores que yo he conocido. Bueno, en verdad yo creo que es algo también general, pero hay también disparidad, porque se rige muchas veces por cada convenio colectivo. Pero bueno, sí es verdad que hay algunas normas generales. Y es que muchas veces interesa saber calcular lo que tú cobras por hora o por día, sobre todo para luego calcular indemnizaciones o las horas no pagadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que es que muchas veces el sistema no hay mucha conexión. Y bueno, luego pues los despidos procedentes, pues ya saben un poco que son muy frecuentes también, ¿no? Y cómo calcular la indemnización por despido. Vale, pues, ¿qué es lo que cuánto corresponde de indemnización, por ejemplo? El modo de calcularlo, si hay una forma más genérica que otro. A ver, la forma genérica al final es dividir el salario que ya están pagando, contando todo menos al final el prorrateo porque sería parte, y dividirlo entre 30, que son los días que estipula que tiene un mes de base para estos temas. Divide entre 30 y ese es el salario que te correspondería por día. Y ya pues sería multiplicarlo por los días de turno. Multiplicarlos por el caso de improcedente, 33 días al año trabajado. Si has trabajado 6 meses, por la mitad. Sí, y lo mismo para todas las otras cantidades que hemos hablado. En tema de, como hemos hablado con el despido, además, cuando te hagan un despido tienes que pagarte el finiquito y entran improcedentes y todas las cosas que te debían. Si te deben vacaciones, pues no te lo hayas cogido, pues se calcula exactamente igual. ¿Cuántos días me deben de vacaciones? Tantos días. Pues se multiplica por los días ¿a cuánto sería el salario que te están pagando al día? Que al final eso divide tu salario mensual entre 30.
también existía, es que depende mucho del convenio, porque hay convenios que fijan el sueldo por mes y otros que lo hacen por año, ¿no? Y muchas veces el año pues fácil, lo divides por 365 y más o menos pues sale, ¿no? Luego por mes, yo he conocido abogados que prefieren multiplicarlo por 12 y luego ya dividirlo por 365 días. Pero en verdad todas las fórmulas son más o menos válidas. Más o menos, pero si te fijas luego salen resultados diferentes y hay polémica, digamos que hay doctrinas en esto de doctrinas jurídicas que lo llaman Jurisprudencia. No, porque jurisprudencia es como antecedente, ¿no? Hay un debate entre los abogados y los jueces sobre la forma de calcularlo y también tiene que ver mucho con el tema de los convenios y claro, pues muchas veces hay que remitirse un poco al abogado porque como entramos ya no solamente en conocimientos jurídicos sino también en polémicas internas dentro del mundillo, pues claro, hay que tener en cuenta esta forma de calcular, ¿no? De esta forma, pues la forma del convenio más o menos se puede intuir cuál es el sistema, ¿eh? Si aparece el salario anual o el salario mensual, etcétera, o incluso de ahora, hay convenios que fijan la hora directamente y eso también pues... Pero el salario de la hora suele ser bastante raro encontrarlo. Hay veces que aparece el precio de la hora, pero cuando aparece el precio de la hora no suele ser tanto como para que tú te calcules los días que te han pagado, como para eso. Suele ser como, por si da una hora extra, tener ahí una forma a la que llegas más rápida, vale, pues si la hora me la pagan a tanto, pues me deben tanto. Pero que te paguen a la hora, eso en España no existe. En España tú tienes tu jornada laboral, que son 40 horas y esas son las 40 horas que tienen que pagarte y las que tienes que trabajar. Y el precio de la hora pues será el que sea, pero normalmente te establecen el salario mensual o lo que te suelen establecer. Eso es más frecuente, en otros países sí que es muy frecuente. Por ejemplo, yo estuve trabajando en Reino Unido y ahí sí que había salario por la hora, pero porque ahí estaba el contrato de 0 horas, que era, te has dado de harta, pero ¿cuántas horas? Las que trabajes. Y ahí sí que tiene sentido el salario por hora. Pero normalmente aquí eso va ligado a... Aparece, pero más como forma orientativa que como forma real de calcular el salario. Pues... ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien tiene algo más que comentar? ¿Alguien online? Esto está... Vale, pues por aquí no comenta nada, parece. Pues creo que podemos dar por finalizada la formación en ese caso. De todas formas, cualquier duda que tengáis, o si queréis profundizar sobre un tema o cualquier cosa, pues podéis preguntárnosla a través de cualquiera de nuestras redes, por nuestro correo, o como consideréis oportuno, y os la responderemos en la mayor brevedad posible. Y un placer dar la formación y muchas gracias a todas las personas que habéis asistido, tanto de forma presencial como de forma online. Gracias, bueno, no está falso, pero bueno. Adiós. Vale, sí. Bueno, al menos es muy interesante. Sí. O ha sido útil, por lo menos, los que... He intentado que sea bastante básico, no quería